hemos hablado a través de 4 mensajes. Y este es la última, la culminación de esta serie de mensajes, Dios es. Hemos hablado acerca de disfruta el viaje. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios omnipotente. Él todo lo puede. Y también Dios es un Dios bueno. Él no tiene bondad, Él es bueno. Eso es lo que Él es. No se puede quitar. Él es bueno. Por eso es que hermoso que podemos confiar que Él es bueno, que Él es poderoso. También hablábamos en la segunda reunión acerca, lo voy a arreglar. Y de eso estábamos hablando, que Dios es un Dios justo. Y Dios es un Dios misericordioso. Amén. O sea, justo es de que Él pagó por nosotros. Y por eso Él ahora en Jesús nos somos justificados. Justificados por la fe en Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y también porque somos justos y su misericordia, que Él no nos da lo que nos merecemos. Amén. Él no nos paga lo que nos merecemos. Eso es la misericordia. Todos nosotros, sin excepción, somos el día de hoy producto de la misericordia de Dios. Porque a ninguno Dios no nos ha pagado lo que nos merecemos. Dios es y sigue siendo y siempre lo será misericordioso. Amén. Y hablábamos en la tercera reunión, yo estoy en la silla. Y hablábamos principalmente que Él es la gracia. El de que no tan solo Él no nos da lo que nos merecemos, lo que no merecemos. Él nos da precisamente, y eso es la gracia de Dios, el regalo de Dios inmerecido por mí, inmerecido por nosotros. Él nos lo da y ese regalo es Jesús. Entonces lo único no es por obras de justicia, no es por lo bueno que sea, no es porque aún vengamos a la iglesia, es necesario venir a la iglesia, sí, pero es por gracia, por la gracia de Dios, por el regalo de Dios. Amén. Por eso lo único que tengo que recibir es por la gracia de Dios soy salvo. Por la gracia de Dios yo camino la vida cristiana. Y la semana pasada hablábamos de más allá de mí mismo. Y más allá de mí mismo significa que Él es un Dios soberano. Él es fiel. Él es verdadero. En Él no existe mentira. Muchas veces valoramos a la gente como nosotros somos, como nosotros pensamos. Hay un dicho, no sé si lo han escuchado, que cuando uno tiene una interpretación de una persona, el dicho es, el león cree que todos son de su condición. ¿Lo han escuchado ese dicho? Entonces pensamos, si nosotros somos mentirosos, creemos que Dios es mentiroso. No, Dios es verdadero, es fiel, Él es verdadero. Y Él también, Él es soberano. Y el día de hoy, entonces hemos visto de la naturaleza de Dios, los atributos de Dios. Pero el día de hoy yo quiero terminar con esta pregunta. Muy bien que podamos saber de todo esto. Pero la pregunta es, ¿y cuál es mi parte? Porque todo eso es Dios. ¿Y yo? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es tu parte? En la gracia de Dios no es algo que nosotros hagamos, Dios lo hace. Dios pelea por nosotros, Dios nos bendice, Dios es misericordioso. Todo eso es Dios. ¿Y yo qué? ¿Cuál es nuestra parte? Entonces dice uno, ay, pues qué rico, todo lo hace Dios. Entonces yo no tengo que hacer nada. Sí. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es mi parte? Por eso, en cuál es mi parte, son 3 cosas que el día de hoy yo quiero que puedas entender esto. Número 1, Dios no necesita nada. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dios no necesita nada.
Entonces, porque Él es Dios y ese es, y uno de los atributos que no habíamos hablado, pero uno de los atributos de Dios es que Dios es eterno. Dios es infinito. No se le puede poner término. Y como Él es eterno, entonces, y como Dios no necesita nada, te voy a decir esto, Dios existe por sí mismo. Nosotros existimos y el día de hoy estamos aquí, pero ¿por qué? Porque hay oxígeno. Si en este momento nos gasearan, pues todos nos morimos. Porque estamos respirando otro tipo estamos inhalando algo más que no es, que puede ser que nos afecte en nuestros cuerpos. Entonces, Dios existe por sí mismo. ¿Qué significa? Que es eterno. También Dios se sostiene a sí mismo. El día de hoy nosotros para vivir tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos todas las necesidades físicas que nuestro cuerpo requiere. Dios se sostiene a sí mismo. Dios existe por sí mismo y Dios es suficiente por sí mismo. Él es suficiente. Nosotros, por ejemplo, muchas veces, y no es muchas veces, como hombres o como mujeres, o sea, cuando mi esposa por alguna situación, ella va de viaje, yo no puedo vivir sin ella. A lo mejor ella sí sin mí, pero yo no puedo vivir sin ella. ¿Por qué? Porque la necesito para todo. Es mi compañera, es mi mejor parte. Gloria al Señor. Entonces, gracias a Dios, porque cada uno de nosotros necesitamos, pero Dios es suficiente por sí mismo. Amén. Porque Dios es eterno. Dios es completo. Gloria al Señor. Entonces, por eso te estoy diciendo, y mira lo que dice esta palabra en Hechos 17:25. Vamos a leerlo todos juntos. Y dice, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Pero bien claro que dice que Dios no tiene ninguna necesidad. Amén. Aquí está bien claro. Y lo entendemos. Dios no tiene ninguna necesidad. Pero lo segundo que te quiero decir es que aunque Dios no tenga ninguna necesidad, Dios, punto número 2, ha decidido que te necesita a ti. Es una decisión de Dios. Él ha decidido que te necesita. Pero ese Dios suficiente, que todo lo existe por sí mismo, todo lo puede por sí mismo. Pero Él ha decidido necesitarte a ti y necesitarme a mí. Quiero que mires este pasaje en Mateo 21, 2 y 3. Vamos a leerlo todos juntos. Jesús, antes en este pasaje, Jesús va a entrar en el domingo de Palmas, va a entrar a Jerusalén, ya haciendo la entrada triunfal como el Mesías, como el Salvador. Y mira lo que sucede. Todos juntos. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. El Señor que todo lo sostiene, ¿qué ha decidido? Necesitar, en este caso, aún necesitaba ¿a quién? A un pollino, a un burro, a un animal. Entonces no le codes a nadie, mira, te están diciendo burro. No, ahí literalmente necesitó Jesús a un burro.
Qué tremendo. ¿Por qué? Porque estaba profetizado que Jesús iba a entrar a Jerusalén montado en un burro. Eso es lo que dice la palabra, y eso fue profetizado 500 a 600 años antes de que Jesús viniera. Entonces Jesús necesitó el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios que ahorita leíamos, que no necesita nada, pero Él ha decidido. Dios, por eso Él tomó la decisión que te necesita, que necesita a un burro y te necesita a ti y a mí. Mira este otro pasaje en Génesis capítulo 2, 19. Todos juntos vamos a leerlo. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Quiero decirte algo. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. Dios hizo aquí al hombre. Dios hizo a todo. Pero luego lo pone delante de los hombres. Él hizo lo más difícil. Pues Él creó todo. Creó los animales, creó todo. Pero ahora se lo pone al hombre para que le ponga nombre a los animales. Ahora, cuando Dios hizo a Adán, no hizo a un hombre tonto. Él estaba utilizando el 100% de su capacidad intelectual. Adán era un genio completamente. Era su inteligencia. Y luego, para ponerle nombre a cada uno de los animales. Pero muchas veces los nombres de los animales corresponden a lo que hacen, si te fijas. O cómo viven los animales. Entonces, pero Dios se lo puso al hombre. Quiero decirte, lo que sucedió es que Dios en su infinito amor, en su eternidad, en todos sus atributos, ¿qué hizo? Hizo al hombre esto, un socio. Se unió con el hombre. Cuando hablamos de un socio, una sociedad, hablamos que en esa sociedad a cada uno le corresponde una parte, ¿sí o no? En una sociedad puede haber un socios en un negocio que tengan mitad, 50%, a uno le toca hacer algo, y he escuchado en negocios que a uno le toca, por ejemplo, ser la operación y el otro es el socio económico, o sea que él pone el dinero. En otras sociedades se pone también las dos personas, pero cada quien pone su parte. Dios es infinito en todo. ¿Y qué hizo? Hizo una sociedad con el hombre. Una sociedad, y también quiero utilizar otra palabra, lo hizo colaborador. La palabra colaborador es laborar, es trabajar, pero significa con alguien. Amén. Dios nos hizo colaboradores con Él. ¿Qué significa? Tengo una parte. Aquí Dios hizo su parte. ¿Cuál fue la parte de Dios? Crear a los animales, crear a todo. ¿Cuál era la parte de Adán? Ponerle nombre. Amén. Entonces vemos la colaboración, vemos la sociedad, vemos de que ahora Dios, que podía haber hecho todo, hizo a los animales, ponerles nombre, hacer todo. Pero Él decidió, y aquí dice, los trajo enfrente de Adán para que Adán les pusiera nombre. Él tenía una parte para Adán. Él tiene una parte para ti y para mí. Amén. Bien claro. Cada quien tiene su parte. Entonces, como ahorita te estoy mencionando, ahora Dios ha decidido que te necesita.
Pero mira esto en Marcos capítulo 6, versos 5 y 6. Dice, y debido a la incredulidad, vamos a leerlo todos juntos. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y uno dice, ¿qué? Hemos hablado del Dios omnipotente. Todo lo puede. Y aquí dice, y estaba asombrado de su incredulidad. Otra vez el 5. Dice, y no, Jesús no pudo. Él no pudo hacer ningún milagro, excepto poner sus manos sobre algunos de ellos. ¿Por qué? Por su incredulidad. Y uno dice, pero Dios es el Dios todopoderoso. Sí, Él es el Dios poderoso, pero Él nos ha dado una parte a nosotros. Amén. Y en esa parte Él no se mete. Si tú y yo no lo hacemos, Él no lo va a hacer por nosotros. Amén. Entonces aquí, en la parte que el Señor estaba requiriendo de nosotros, y la parte importantísima es que creamos en Él. Y si no creemos en Él, ¿qué significa? Eso es un obstáculo. Es un obstáculo. ¿Para qué? Para recibir, para servir al Señor. Aquí entonces, no es de que Dios no pueda por su infinito poder. Él sí lo puede hacer. Pero la parte que nos corresponde a nosotros, Él no se mete. Amén. Entonces por eso decía, y esa parte que nos corresponde es creer en Él. Es confiar en Él. Es confiar en Él. Quiero que veas otro pasaje conmigo en 1 Samuel 17:4. Cuando estamos hablando de David y Goliat. Mira lo que sucedió. Todos juntos. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. O sea, en otras palabras, un gigantón. Y ese gigantón, esos 3 metros de altura. Y tú dices, ¿cuántos más o menos? 3 metros de altura, mi medida en metros, bueno, hace algún tiempo era 1,75. Esa era mi altura. No sé si ya me achaparré, pero hace tiempo que no. Lo checo en metros. Mi altura en pies, 5'8". En pies, Goliat medía 9 pies, 6 pulgadas. 9 pies, 6 pulgadas. Un verdadero gigante. O sea, el día de hoy, o sea, para jugar básquetbol, pues vería la canasta abajo, nada más así le hace. En básquetbol, o sea, ¡un gigantón! Entonces dice, y no tan solo era gigante, un campeón. ¿Qué significaba? De que no había nadie que se le podía poner enfrente. Nadie. Y mira ahora el verso 8, del 8 en adelante, de este mismo capítulo. Vamos a leerlo todos juntos. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Verso 9. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Verso 10. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. ¿Y sabes qué? Y eso lo dijo Goliat por 40 días. 40 días en la mañana y 40 días en la tarde. Por 80 veces lo dijo Goliat. Envíenme un hombre. ¿Y sabes qué? Y todos estaban temerosos. Y Dios no le envió un hombre, le dio un niño o un joven.
les envió un niño o un joven, no un hombre ya maduro, no, a un niño, a un joven. ¿Y qué hizo? ¿Sabes qué? Si tú lees a Saúl, cuando Dios llamó a Saúl, el llamado era para que él le iba a entregar a los filisteos. Esa era la chamba, ese era el trabajo. Esa era la parte de Saúl. ¿Y qué Saúl hizo? No. Entonces, como él no hizo su parte, Dios le envió a alguien. ¿Sabes qué? Dios ha esperado algo de nosotros. Y como nosotros no hicimos nuestra parte o lo que nos correspondía, Dios envió a Jesús para que hiciera nuestra parte y para que ahora seamos salvos por medio de Jesús. Dale otro aplauso de gratitud al Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! El de que Él decidió salvarnos. Él ha decidido confiar en nosotros. Ahora, mira, y pudo el Señor haberle caído un rayo encima a Goliat y matarlo. Pero no sucedió así. ¿Qué sucedió? Que el niño o ese joven tomó una hulera, una resortera, y con una piedra la tiró. No la tiró Dios. ¿Quién la tiró? David. Amén. La tiró David. Y esa piedra se incrustó en su frente y lo noqueó. No lo mató. Y luego, ¿qué hace David? Se acerca a Goliat, le toma la espada del mismo Goliat y lo degolla al gigante, al de 9 pies, 6 pulgadas. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo Dios específicamente? No, lo hizo David. Él hizo su parte. Amén. Entonces, lo que estamos viendo es que Dios ha decidido que te necesita. Y que Dios ha decidido que te necesita y que te está esperando. Y el tercer punto que te quiero decir es este. Bueno, Dios nos necesita, pero el tercer punto es, ¿has decidido tú que tú necesitas a Dios? Has decidido, porque Dios nos necesita. Y de otra manera, está esperando que tú y yo actuemos. Entonces, ¿has decidido que necesitas a Dios? Y quiero hacerte 3 preguntas en esto. O 3 declaraciones. Número 1, Dios nunca va a hacer nuestra parte. Él está esperando que nosotros hagamos la parte. Hay veces que le decimos al Señor, Señor, obra. Y el Señor está esperando que nosotros demos el paso. Hay un pasaje muy conocido que dice, el Señor, dice, es paciente para algunos, Dios se tarda, o sea, es por tardanza. Pero Dios es paciente para con nosotros, para que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Nosotros estamos creyendo, Señor, es tu parte. No, Dios ya lo hizo. Es nuestra parte. Amén. Y Él está esperando que nosotros hagamos nuestra parte. Nuestra parte. Entonces, cada uno de nosotros, ¿y cuál es nuestra parte? Muchas veces tenemos que orar para que suceda. Dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. ¿Qué está esperando Dios para obrar? Que oremos, que le pidamos. Esa es nuestra parte. ¿Qué cosas? Entonces, Él está esperando que nosotros, por ejemplo, Moisés,
después cuando sale de Egipto y está enfrente del Mar Rojo, y detrás de él está el ejército del faraón detenido por esa columna de fuego, y que el Señor le dice a Aarón, a Moisés: extiende tu mano, extiende tu vara. Ahora, Dios ya había hecho todos los milagros, pero todavía estaba pidiendo que Moisés hiciera algo. ¿Y qué hizo Moisés? Con la varita que tenía, o la vara, el cayado, nada más hizo esto. Y al hacer eso, ¡bum! ¡Qué tremendo! Pero Dios no lo hizo hasta que Moisés extendió. Amén. ¡Wow! Hasta que él hizo su parte. Hasta que él, entonces por eso Dios no va a hacer nuestra parte. Dios está esperando. A lo mejor hay cosas que tú has estado esperando. Te voy a decir, hay algunos que en matrimonios: Señor, ¿cuándo la vas a cambiar a esta? ¿Cuándo? O viceversa. Señor, este incorregible, ¿cuándo lo vas a cambiar? Y estamos orando y: Señor, este hijo salió al padre, y todo lo malo, o sea, salió, y empezamos a criticar, pero Señor, tu obra. ¿Y sabes lo que el Señor nos dice? Por ejemplo, cuando: Señor, cámbialo a mi esposo, a mi esposa. Y el Señor nos dice: haz tu parte. ¿Cuál es la parte de que me corresponde? Esposos, en Efesios capítulo 5 dice: ama a tu esposa, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. ¡Ah! Esposas, Señor, ya no lo aguanto. ¿Y qué dice el Señor? Haz tu parte. ¿Cuál es tu parte? Respétalo. Sométete. ¿Qué? Sométete a Él. Pero ¿qué es eso? Cuando nosotros hacemos su parte, nuestra parte, Dios libera el poder de Dios. Amén. Entonces, por eso te estoy mencionando acerca de nuestra parte, de que tenemos que decidir. Dios nunca va a hacer nuestra parte. Número 2, nuestra parte nunca es sobrenatural. Lo sobrenatural es Dios. Dios es sobrenatural. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Dice la palabra de Dios que nosotros somos los que sanamos? No, pero también dice la palabra de Dios: impongan las manos y los enfermos sanarán. ¡Wow! Pero te fijas, yo tengo que hacer una parte. Yo impongo las manos creyendo, y el sanar los enfermos es sobrenatural. Ninguno, no es por nuestros buenos deseos o nuestro poder, es el poder sobrenatural de Dios. Amén. Entonces, nosotros solamente, cuando el Señor le dijo a Moisés, no le dijo: parte el Mar Rojo. No, Él le pidió que levanta tu vara. Nuestra parte no es sobrenatural. Nuestra parte es algo que tú y yo podemos hacer. Amén. Y es algo en nuestra capacidad. Lo sobrenatural es de Dios. Todo. Tenemos un Dios todopoderoso que el Señor se mueve a través de nosotros, pero nuestra parte precisamente la parte de Dios es sobrenatural, pero nosotros tenemos que ser nuestra parte. Y número 3, acerca de cuál es nuestra parte, es esto. Nuestra parte es primero. Y uno dice: ¿qué? ¿Primero? Primero, después de que Dios obra.
cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús, una de las palabras que dijo fue, consumado es. Amén. Y el consumado es significa, yo ya hice mi parte. Ahora te corresponde a ti hacer tu parte. Amén. Consumado es. Él ya hizo su parte. Pero nosotros ahora, primero tenemos que movernos a hacer nuestra parte. Tenemos que hacer, ¿y qué es hacer nuestra parte? Hacer la obediencia. Te voy a decir, aquí veo muchos jóvenes. Yo recibí a Cristo a los 15 años. Y una de las primeras cosas que el Señor me empezó a enseñar es, yo era extremadamente rebelde. Y una de las cosas que el Señor me empezó, haz tu parte, como hijo. Y dice la palabra de Dios a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres. Y algo que yo comencé a hacer es a obedecer a mis papás. Esa era mi parte. Amén. Entonces cada uno, ¿cuáles tenemos que hacer lo primero que Dios nos ha puesto? Por eso cada uno de nosotros, hay veces que estamos esperando que Dios haga esto, que Dios haga esto por mí, que Dios haga... pues sabemos que Dios es omnipresente, omnisciente, soberano, Dios verdadero, Dios fiel, es eterno, Él todo lo puede. Muy bien, entonces nos cruzamos de brazos para que Él haga todo. No. Pero hemos entrado en una sociedad como colaboradores. No Él solo. Ahora Dios está esperando que tú y yo hagamos algo. Hasta que lo hagamos, entonces el Señor se mueve. Mira, dice la palabra de Dios, ir. Y algunas veces, pero esa persona perdida. ¿Y qué dice? Señor, háblale. Y el Señor dice, esa es tu parte. El Señor dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Esa no es la parte de Dios, esa es mi parte, esa es tu parte. Amén. Entonces, el día de hoy, esto es lo que quería compartir contigo. ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y hay veces de que le echamos la culpa, pues yo sí quiero, pero tú no lo haces, Señor. Y tú no lo haces. Y estoy esperándote a ti que tú lo hagas. Y el Señor nos dice, no, yo estoy esperando que tú hagas tu parte. Yo ya lo hice. Haz tu parte. Haz tu parte como esposo. Haz tu parte como esposa. Haz tu parte como hijo. Haz tu parte en tu trabajo. Haz tu parte en la iglesia. Haz tu parte como ciudadano de este país. Haz tu parte. Ya deja de echarle culpas a la gente, pero por eso es que Dios no se mueve sino a través de nosotros. Y Él está esperando porque Él decidió darnos hacernos socios, colaboradores de Él. En esto que el Señor espera de nosotros. Por eso es importantísimo que nosotros lo obedezcamos. Amén. Que nosotros lo sirvamos. Y el día de hoy yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Tienes alguna necesidad? Y algunos pueden decir, sí, yo tengo esta necesidad. ¿Ok? Entonces, y la siguiente pregunta es, ¿y cuál es tu parte en esa necesidad? Y a lo mejor tú puedes decir, pues no sé cuál es mi parte. No sé qué debo de hacer. Pues este es el día para decirle al Señor, Señor, he estado tan equivocado que a lo mejor te he echado la culpa a ti. Le he echado la culpa a medio mundo de tantas cosas que han sucedido.
Y ahora ya entendí que tú ya lo hiciste todo, pero que tú ahora estás esperando que yo haga mi parte. Yo te quiero pedir, ¿cuál es mi parte? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y si tú no sabes cuál es tu parte, y si con corazón sincero se lo dices, aquí está nuestra parte. Está muy grande este libro, la Biblia. Aquí está escrito qué es lo que Dios espera de ti, qué es lo que espera de mí, qué es lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. Entonces, hasta que lo hagamos, Dios se va a mover. Fíjate esto, con esto termino. Cuando el Señor dice, impondrán las manos y los enfermos sanarán. No dice sana a los enfermos, primero sano y luego impone las manos. No, impone las manos, habla con la persona, ora, pon las manos. Primero yo tengo que hacer algo. Amén. Por eso, si tú no haces nada, Dios no va a hacer nada en tu vida. ¿Quién lo está deteniendo? Dios. No, tú lo estás deteniendo. Ahorita leíamos que el Señor Jesús no pudo hacer tantas cosas y tantas sanidades por la incredulidad de ellos. Y por la incredulidad no le creyeron. Y si no crees, no obedeces. Pero si yo creo, obedezco. Amén. Y le sirvo. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Aleluya. Te quiero pedir que te pongas en alto.